de Rafael Hermoso Fuente, ¿no? Sí, ¿Puede usted obviamente decir la verdad a lo que se le pregunte? por supuesto. Les recuerdo que el Código Penal castiga el falso testimonio en cosa criminal como la que se sigue con penas privativas de libertad. Es usted el hermano de Jennifer Hermoso, ¿no? Sí. ¿Conoce usted a los acusados en el presente procedimiento? Manuel Rubiales, Beja, Rubén Rivera Tejido, Jorge Vilda Rodríguez o Álvaro Luque Maltos. Excepto a Rubén, al resto sí. ¿De qué los conoce? Del mundo del fútbol, de la relación que he tenido yo con el fútbol a través de mi hermana. Aparte de ello, ¿tiene usted alguna relación de amistad, enemistad, parentesco o de cualquier otro tipo con ellos? De ningún tipo. ¿Y usted responde a las preguntas del Ministerio Fiscal? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Usted estuvo en la final del Mundial, Sí. que jugó su hermano. Estuve durante la última fase de cruces, todos los partidos. Estuve unos 20 días. ¿Cuándo tiene usted noticia de que había sido besada por el presidente? Cuando acaba el partido se celebra la victoria, ellas en el campo y nosotros en las gradas. En el momento que nos dejan bajar a ver a las chicas, primero nos abrazamos, las felicitamos y demás, y en un momento hace como una pausa y me dice, ¿has visto que me ha dado un beso en la boca? Digo, ¿quién? Dice, Rubiales. Digo, ¿cómo que te ha dado un beso? Dice, sí, dice, me ha cogido, dice, y me ha dado un beso. Digo, ¿pero y qué has hecho? Dice, ¿qué voy a hacer? Dice, si ha usado la fuerza, o sea, me ha cogido la cara, la cabeza y me ha dado un beso. Digo, pues vaya tela, ¿no? Digo, no dije yo, qué fuerte, me dijo ella, sí, dice, vaya tela. Digo, ¿y qué has hecho? Dice, pues nada, dice, pues me ha dado, salió la palabra asco, que le había dado asco y que según salió de la entrega de medalla, se lo comentó a Alesia y a Irene. Y en ese momento ella ya se fue, se la llevaron para hacer entrevistas. No habíamos visto nosotros nada, nosotros lo estábamos celebrando en las gradas, pero no vimos el acto en sí. ¿Cómo la encontró? Pues en ese momento como desubicada y con rabia. Las palabras que decía era un poco con rabia diciendo que me ha plantado un beso en toda la cara, en toda la boca, sin yo querer. Mire, usted, no sé si antes bueno, de forma, unas horas, no sé si antes de coger el vuelo, dio unas palabras a un programa de televisión que se llama El Chiringuito. ¿Eso cuándo fue exactamente? Pues fue después ya en Madrid, Fue ya en Madrid. llegando a la celebración de Madrid-Río, sí. Y obra en las actuaciones el vídeo. Usted resta importancia a la circunstancia Sí. que acabamos de hacer referencia. ¿Por qué? Bueno, pues si se toman en cuenta también las declaraciones anteriores, no hay ninguna en la que yo diga que no sea de importancia al beso. Simplemente me centro en enfocar, que el foco fuera a la celebración y al hecho de que habían sido campeonas del mundo. Entonces, en ese momento, que ya como le digo, fue al final, o sea, llegando ya a Madrid después de todo el vuelo, después de toda la celebración, todas las horas, en ese momento yo lo que quería era irme con mi familia, mis amigos, estaba en mi barrio, estaba con toda mi gente y desde que bajé del avión hasta que llegué ahí fueron todas informaciones sin parar, o sea, de todo lo que estaba pasando en España. Entonces, en ese momento decidí, ya le digo que anteriormente en todas las declaraciones dije lo contrario, decidí que como era el Chiringuito, además un programa que yo conocía y sé la relevancia que tiene, decidí poner punto y final a mis declaraciones diciendo que no había pasado nada, que no había habido ninguna importancia, que no le había perturbado el beso y que no había pasado nada. ¿Por qué lo dije? Por proteger a mi hermana. ¿Qué hice? Mentí, claramente. ¿Por qué quería proteger o sea, ¿por qué entendía que de esa forma protegía a su hermana? Hombre, porque ya eso viene por lo que pasó en el avión, por Ahora le todas las preguntaré. declaraciones y todo lo que pasó en el avión. Yo ya me vi en una circunstancia que no era mía, es decir, yo no era el protagonista, yo no había hecho nada y
me estaban buscando por todos lados, es decir, querían declaraciones mías, mías, mías. ¿Su hermana en algún momento le pide o le dice que no hablen de ello, que no se le dé trascendencia, que, Sí. pues que ella quiere que se celebre, que se haga Ella el quería que el mundial? foco fuera Que hacia... declare el testigo. Sí. Es que como estaban hablando los letrados, señoría, pues Sí, es que me por favor, desconcentro. Por favor, siga. Ella quería que el foco no se desviara de la celebración. Sí. Entonces, la primera vez que nos dice que no hablásemos con nadie es en el aeropuerto, cuando la estamos esperando, ya una vez pasado el área de control, y a ella la traen y nos cuenta lo que había pasado en el autobús, que le habían bajado el autobús, las presiones que había a la que había sido sometida en el autobús, y ahí nos dice que no hablemos con nadie. Y la segunda ocasión en la que nos lo comenta, que no dijéramos nada, que no habláramos de nada de ese tema, es en el avión, después de saber que Jorge Vilda había estado hablando conmigo, que había venido a buscarme unas cuantas ocasiones. Rematando el tema del chiringuito. Lo hace por protegerla y cree Sí. que le protege diciendo, quitándole hierro, importancia A ver. a lo que había ocurrido, que le había afectado. En ese momento lo que se me pasó por la cabeza y por lo que lo dije fue porque sabía que si decía algo en relación del beso y lo que yo pensaba, se iba a hablar de eso. Y ahí estaba la celebración a punto de empezar. Vale. Entonces, puede que me equivocara, puede que no fuera lo que tenía que haber dicho, pero fue lo que en ese momento pensé y fue lo que en ese momento dije. Que no quería que de mis palabras se hiciera un boom, o sea, y que en ese programa se hablara de eso, que se enfocara en que eran campeonas, que acaban de salir, ya habían llegado, ya estaban cantando Camela, es decir, era la fiesta, no quería desviarlo de ahí, que era lo que nos había indicado mi hermana, que no saliéramos de ahí. Sí. Rafael, entonces, le cuenta a su hermana. ¿Cuándo vuelve a ver a su hermana? ¿Le cuenta esto justo cuando están saludándose y felicitándose? ¿Cuándo vuelve a tener contacto con ella y a hablar con ella? Pues como le digo, en el aeropuerto, pasado ya la zona de control de los escáneres, la estamos esperando porque tarda demasiado en venir y preguntámonos a qué jugadora, no sé si fue a Irene, y nos dijo que la habían metido en una sala para hablar con ella. Y entonces ella ya viene con la cara, con el morro ya un poco torcido, y yo conociéndola, pues sabía que algo la habían hecho, la habían dicho, Y medio llorando, medio no llorando, pues nos dijo que la estaban presionando para salir, para que diera o sea, que se posicionara y le rezara importancia al hecho del beso. ¿Esto que fue antes de coger el vuelo? Sí, justo antes. ¿Y en el autobús sabes qué pasó? ¿Iba usted en el autobús? No, nosotros íbamos los familiares en otro autobús y yo ahí es que no tenía internet en el móvil, entonces lo que me iba llegando eran pues por familiares. De ella no tuvo noticia, no sabes si le dijeron que tenía que le escribieron un comunicado, que tenía que decir. Eso nos lo contó todo en el aeropuerto, como le digo, una vez en pasado, Jennifer. Estaríamos ya entrando en lo que es el testigo y de referencia. Ya Sí, conozco lo que es el testigo de referencia. Y cuando dice que usted le vio con la cara torcida agobiada, o agobiada. Sí. ¿Usted vio las imágenes del vestuario cuando ella también está celebrando? Justo acababan de ser campeonas y estaba celebrando y ella estaba bebiendo. ¿Cómo vio la cara de su hermana? Sí, que usted la conocerá. Sí, su hermana a ver, en conocerá ese momento no lo vi, porque como le digo, yo no tenía internet en el móvil. Pero por cuando vio luego las imágenes en los medios y demás. La valoración no le corresponde al testigo. Continuemos. ¿En el avión habló con ella? ¿Ya dentro del avión? Sí, una vez que hablé con Jorge Vilda después.
Jennifer no estaba con ustedes, no estaba en la zona donde estaba usted y las No, personas que le acompañaban. no. Ellos y ellas iban adelante y nosotros en la zona de atrás del avión, casi atrás del todo. Y estaban celebrándolo en petit comité, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque recorrían todo el avión y nosotros celebrándolo con pues, los familiares. Pero no hubo mezcla, no hubo mucha mezcla de ellas y ellos con los familiares. Ahí le dijo algo de cómo se encontraba, de la repercusión que estaba teniendo, de Yo su cuando la vi, protagonismo no buscado. sí, yo cuando la vi ya fue porque ella se había enterado, porque le había dicho Misa que Jorge había ido a hablar conmigo, que le han pedido ir a hablar conmigo. Entonces vino a ver qué había pasado. Y ya me contó ella, claro. El señor Bilda fue a hablar con usted, el entrenador. Sí. De ¿para qué y qué le dijo? Bueno, pues yo estaba dormido y Vitoriano, que estaba a mi lado, me dijo que había venido 2 veces a buscarme y que al verme dormido pues se volvió. Creo que fue la tercera vez que ya me encontró despierto y vino en un tono muy afable, muy normalito, o sea, hablando, me preguntó que qué tal estaba. Le dije que bien, y empezamos a hablar de la celebración del equipo, de las chicas, de lo que habían logrado, de lo bien que lo habían hecho y demás. Y ya Vitoriano también se añadió a la conversación, hicimos como un corrillo y seguimos hablando de fútbol. Como digo, de una manera muy afable, muy normal, poniendo en alza a mi hermana, lo que le había ayudado en el campeonato, lo que había significado en el vestuario. Y Vitoriano, que estaba a mi lado, le hizo varias preguntas de fútbol y estuvimos hablando única y exclusivamente de fútbol. Y de repente, era tono incluso un poco hasta de peloteo, por decirlo así. Un tono, perdón. De peloteo, o sea, Ya. Y entonces se soltó el tema del beso. Dijo, ¿habéis visto a la que se está liando con lo del beso? Y dijimos, pues sí, estamos al corriente. Y enfocó las siguientes frases con un tono como si fuera una nimiedad, como si fuera algo banal. Fíjate que fue un beso consentido, que ha sido entre dos personas que se aprecian, que no tienen ninguna importancia y el bombo que les han dando. Y le pregunté, ¿pero qué está pasando? Y dice, jo, pues están las hijas llorando, están con un berrinche que no veas y él está con una preocupación porque cree que su cargo puede estar en peligro. Y, y fue cuando me dijo palabras textuales, me manda al presi para que hable contigo, para ver si tú puedes hablar con tu hermana y convencerla que en Doha salga con el presidente a hacer un vídeo conjunto explicando que la acción del beso había sido un acto consentido, de cariño, de amistad y que se sentía bien y que no había pasado absolutamente nada, restándole toda la importancia. Entonces yo le dije que si él creía que eso era conveniente, que si él creía que mi hermana tenía que salir a hacer un vídeo de algo, dando explicaciones de algo que no había hecho. Y me dijo, es que es lo mejor para todos. Y le dije, ¿para todos? ¿Para quién? Me dijo, hombre, si esto sigue, se va a hacer más grande y va a perjudicar a todos. Y dejó caer que mi hermana ya tenía una edad, que tenía ya una carrera y que si colaboraba las cosas le iban a ir bien, que las puertas de la federación iban a estar abiertas, pero que si no, no se sabía qué podía pasar. Esa fue una de las primeras píldoras que Se soltó. lo dijo así, tal cual Tal nos lo está cual. contando. Sí, tal cual. ¿Con el Entonces, mismo tono de ese no, peloteo que no. dice o ya otro? Ahí ya el tono fue enrareciéndose y cogiendo tensión poco a poco, ¿vale? Sobre todo cuando yo ya le dije que yo no iba a hablar con mi hermana. O sea, le pregunté que qué había dicho mi hermana. Y me dijo, tu hermana no quiere hacer el vídeo. Y le dije, Jorge, si mi hermana ha dicho que no quiere hacer el vídeo, no hace el vídeo. No la voy a convencer. Segundo, ¿tú crees que debe hacerlo? Y fue cuando dijo, cuando lo que he comentado. Y tercero, no la voy a convencer de algo que yo tampoco creo que deba hacerlo.
porque no estoy de acuerdo. Entonces a él vio ya ahí mi rechazo a hacer lo que querían, colaborar para que yo presionara o Hablar que no quiere. hablara con mi hermana para que hiciera eso. Me volvió a repetir el estado de las hijas, que es que estaba muy mal y aludió a la forma de ser de mi hermana. Me dijo, ¿tú no crees que como es tu hermana, siendo como es, no lo va a hacer por sus hijas que están llorando y por él, por el presidente, que puede perder su puesto? Y me dijo textualmente, con lo bien que se ha portado a la federación, los favores que la ha hecho, ¿no su crees hermana. que sería palabras sexuales, que sería lo mínimo o lo justo que debería hacer? Entonces yo no sé a qué se refería con los favores y lo bien que se había portado a la federación con mi hermana. Mi hermana. Eso le digo, que sabe en qué se portó. ¿Hubo algún trato especial que usted tenga conocimiento A como día de hoy, hermano? a día de hoy no tengo ningún conocimiento, ni ella ni nadie. Es algo que no se entiende. Em, y en concreto cuando le dice las consecuencias que va a tener, pues sí, que tenía abierta, una era, se accedía que tenía abierta la puerta de la federación. Sí, como que si colaboraba, Y si pues no, su recorrido iba a ser... Era como una estrella, ¿no? Entonces, pues su recorrido iba a ser largo, pero claro, si eso se enrarecía, eso se complicaba y caían cabezas, pues claro, la cosa no iba a ir bien para ella, bueno, ni para nadie. pero le dijo que no iba a ir que no iba bien, que no iba a ir bien para ella. Sí, claro. Usted le dice que no, el señor Bilda se va. No, antes de ir yo le vuelvo a decir que voy a ver a mi hermana, pero voy a ir a verla para ver cómo está. Porque si a mí me están diciendo Ya. eso y me están diciendo que ya han ido a verla, o sea, que ya ha dicho que no, Mm. me imagino que la han presionado o que algo la han hecho o han dicho y que mi hermana no debe de estar bien. Entonces yo lo que digo es que me voy a verla para ver cómo está. Y la última frase que me soltó el señor Bilda fue que bueno, que tuviéramos en cuenta las consecuencias tanto profesionales como personales que todo esto podía tener para mi hermana. Palabras textuales. ¿Esa conversación que usted tuvo con el señor Bilda la pudo escuchar alguien más de la gente que estaba cerca suyo? Por supuesto, y no solo eso, aparte de los que estaban en el avión, yo cuando aterrizamos en Barajas, Mm. salimos por la zona que sale todo el mundo. Y había periodistas. Entonces, a las jugadoras se las habían llevado desde la pista en autobús a la zona de la celebración de Madrid-Río. Y yo pensaba que los periodistas las estaban esperando a las chicas. Y mi sorpresa fue que me estaban esperando a mí. Y esos periodistas, que eran 4 o 5 de 20 minutos, Telemadrid, Relevo Deportivo, sabían las frases y la conversación que yo había tenido con Jorge. ¿Y cómo usted le dijo algo a algún Claro. periodista? O... Sí, sí. Que No quiero decir, ¿cómo sabían eso? Claro, ¿Usted le había transmitido algo? Le pregunté que cómo sabía, que decían, Mm. que cómo sabían eso. Y me dijo que desde el avión gente de la federación se los habían comunicado. Y yo no dije nada. Y luego salió publicado en Relevo Deportivo. Y al día siguiente, cuando me dijeron que lo iban a publicar, me dijeron que es que no habían sido solo ya 4 personas de la federación, sino 5. Que no había sido ninguna familia, pero 5 personas de la misma federación, desde el avión 4 y otra al día siguiente. ¿Y qué le preguntaban los periodistas? Pues que se me habían amenazado, coaccionado, que me habían dicho... Cuando usted dice que una vez que le dice esto Bilda va a hablar con su hermana a ver cómo se Sí. encuentra, ¿qué le dice usted a ella a usted, cómo la encuentra? Es que no la encuentro porque están grabando un vídeo y justo al entrar en la zona VIP, lo de Busines, están grabando un vídeo con la cámara de la federación. O sea, la federación Sí. estaba grabando, no su hermana. No, las chicas, pero mi hermana no estaba, yo no sé dónde estaba mi hermana. Mm. Y entonces yo no quise meterme porque estaban grabando. Entonces yo me fui y hablé con Misa, le dije que cuando
cuando viera no, bueno, misa, no sé si fue misa o o codina, no me acuerdo. Que cuando mirara a mi hermana, que viniera a verme. Y me fui. Y al rato fue cuando llegó mi hermana. ¿Y habló con ella? ¿Qué le dijo? Ya vino ahí con los ojos hinchados y me preguntó que si había venido Jorge a hablar conmigo, que le había dicho Misa que le había oído y que le había dicho yo a Misa que fuera a hablar conmigo. Y ya nos contó pues que querían que hiciera el vídeo, que saliera a hacer el vídeo. Y ahí nos dejó muy claro, me dejó muy claro que no habláramos con nadie, porque le dije que había hablado con Jorge, y que no habláramos con nadie, y ahí nos cerramos en banda, y desde ese momento pues que no habláramos con nadie. Que quería que el foco fuera para las jugadoras y el triunfo, el título, que no quería que ese foco se fuera hacia ella y que quería proteger a sus compañeras. Dice que la encontró con los ojos hinchados. ¿En qué sentido de hinchados? De llorar. De llorar. ¿Usted se encontró también con Ana? Ana Pérez, ¿no? Pérez, puede Sí, ser. sí. Jefa de la, La sección. de la Segunda- sección. es la segunda Ana vez que oigo Álvarez, en perdón. 2 días Ana Pérez, cuando vino Ana Álvarez. Ana Álvarez. Señoría, me he equivocado del apellido. Gracias. ¿Vio también a Ana Álvarez? Sí, porque al no encontrar a mi hermana le pregunté. Y entonces le conté lo que me había pasado con Jorge. Y me dijo que le dijera a mi hermana que no hiciera nada, que lo que querían y lo que iban a hacer era utilizarla para salvar su culo. Y Palabras textuales así. Sí, para salvar el culo del presidente y echarle a ella a los perros. Que no les hiciera, que no hiciera nada de lo que querían que hiciera. Mire, ¿algo más en el avión que sea de relevancia? No, usted simplemente que lo oyó más gente, es decir, que no fue una conversación. Luego dice que le he oído en declaraciones de la fase de instrucción que él vino a bajar el suflé. El suflé le elaboraron ellos. No. Olvídese de las declaraciones. Sí, Mire, vale, Rafael. perfecto. Es su declaración, que está siendo muy clara por el momento. Vale, Continuemos. gracias. Rafael, ¿cómo encontró anímicamente a su hermana después de todo esto? Supongo que luego, ¿no? Cuando ya llegan a España, pasará tiempo con ella, la verá, hablará con ella. ¿Cómo está Jennifer? Principalmente una sensación de indefensión y de que la habían dejado tirada y que sentía como miedo, es decir, que no sabía qué iba a pasar con ella, o sea, no la estaba defendiendo a nadie. Ya nos lo contó ella el día en que declaró, y fue bastante expresiva. ¿Tuvo que ir al psicólogo? ¿Ella? Sí, ¿Ustedes se tuvieron que ir de Madrid? sí, ¿Por qué? porque el agobio mediático y de personas, las situaciones ya eran demasiado extremas y decidimos que corríamos Cuando peligro. hablas de mediático, ¿es de la prensa o de la federación? No puedo asegurar que fuera gente de la federación, pero teníamos gente de las 24 horas en la puerta de casa. ¿Prensa o gente? Prensa sí o sí, y luego gente rara que no sé, Eso es lo que no puedo decir de dónde venían, pero gente que nos perseguía a todos lados con el coche. Pero no puedo decir que fueran ni de un lado ni mandada por nadie. ¿Usted no estuvo en Ibiza cuando No. fue Jennifer? No, Lo que sabe que pasó allí lo sabe por lo que ella le ha contado. correcto. Por ella y por Ana, que Ana es amiga también. Ana Cube. ¿Cómo le afectó el no ser convocada la primera convocatoria que hubo tras estos acontecimientos por la selección femenina de fútbol? Pues fue un gran palo, porque fue la primera consecuencia de... Continuemos. Ninguna pregunta más, gracias. Por la acusación de Jennifer Hermoso. Con la venia, señoría.
Mire, le voy a hacer dos preguntas. ¿Usted recibió amenazas en relación con el caso de su hermana? Sí, vía redes sociales, Facebook e Instagram, amenazas. Bien recuerdo que no estamos enjuiciando amenazas Correcto. al testigo. Pero para terminar Y- de Sí, pero no contextualizar, desvirtuemos el objeto del juicio porque ya nos podemos. la segunda y última pregunta que haré, señoría, es en relación con otra entrevista que concedió el testigo, Rafael, a Antena 3. ¿Usted recuerda el contenido de esa entrevista? Sí, si no recuerdo, además fue el día siguiente de venir a Madrid, o sea, el día siguiente de ganar el Mundial. Bueno, ya serían 2 días, sí. ¿Y qué es lo que dice en esa entrevista? Pues en esa entrevista lo que se habla es de mi hermana, de la vida de mi hermana, del recorrido de la carrera de mi hermana, de las sensaciones de Australia, de cómo lo vivimos con la familia. Y aunque se había acordado que no se iba a hacer ninguna pregunta sobre el tema del beso, que por eso accedí a hacer la entrevista, hay un momento en el que me pregunta por Jorge Vilda, que si me había ido a hablar, amenazado, ecuacionado, y ahí yo le digo que no, que en ningún momento, que no había habido ningún contacto, ninguna charla ni conversación. Entonces, pues como he dicho antes, yo ya estaba cerrado en banda y no quería decir nada de una persona que hacía unas horas atrás había puesto en un brete la situación a mi hermana, es decir, Por favor, por favor. no quería decir nada públicamente de una persona que me había dicho todo lo que me ha dicho en el avión, públicamente. Justamente a expensas de una nueva convocatoria que venía dentro de muy poquito. Que para muestra, mi hermana no fue convocada, Temía las consecuencias. por supuesto. Mire, solamente es el acontecimiento 1348 a efectos de dejar constancia y no tengo más preguntas. Gracias. Por la defensa, por la acusación del AFE, No hay preguntas. por la defensa de Rubiales. Con la venia de su señoría, buenos días, Buenos días. señor Hermoso. Mire, antes de esa entrevista al Chiringuito, por la que ya le han preguntado, ¿habían acordado con su hermana qué decir a la prensa si se les preguntaba por el beso? No, simplemente que no habláramos con nadie. Bien. Y, perdón, que enfocáramos, lo que he dicho antes, que enfocáramos todo hacia el triunfo y el foco hacia las jugadoras, que no quitáramos el foco de ahí. Es decir, esto es lo que hablaron con su hermana. Mm, Es decir, no hablar con la prensa y, en todo caso, quitar el foco sobre el beso. mm. Bien. Esta entrevista, y disculpe porque igual no he estado suficientemente atenta, ¿ha dicho usted que se la hicieron en Madrid? ¿El chiringuito? Sí. Sí. Se la hicieron en Madrid. Bien. Pues la pregunta es, mire, usted ha dicho que ya en el autobús y en el avión, Jennifer les pide que no hablen con nadie. Ujú. ¿Por qué, a pesar de esa indicación y a pesar de que ustedes habían acordado que contestarían a los periodistas que no tenían nada que decir sobre el beso, usted, cuando se le pregunta si ha visto a su hermana incómoda por lo del beso, dice: para nada, en ningún momento, ha sido una anécdota y ya está? ¿No habían quedado ustedes que no hablarían del beso? Sí, pero en ese momento, como ya he dicho, mentí, no le hice caso y dije No hizo eso. caso a su hermana. No. No hizo caso a su hermana. Muy Y bien. mentí, si ya lo he dicho, mentí porque creía que era la mejor manera. Ya está, señoría, nada más. Por la defensa de Jorge Vilda. Con la venia, señor. Vamos a empezar por el final. Me gustaría, señoría, que se exhibiera el acontecimiento 1348, que es un vídeo donde se recoge la entrevista que ha hecho referencia al testigo en Antena 3, y voy a pedir solo que se ponga 1 minuto de ese vídeo. Sí.
¿Te sale? A ver, salir, espérate. Es una grabación, señoría, he de aclararlo, es la grabación en bruto de una entrevista y por lo tanto no editado. No es lo que se emitió por televisión, que está editado. Esta es la grabación en bruto porque la pedimos así para evitar que se dijera que si estaba cortada o no cortada. Entonces, por favor, el minuto 5:14. Espejo público. Primero, ¿cómo habéis vivido El fútbol. Y luego, como te comentaba, yo estoy aterrizando. Rubiales y Bill, ya Sí, que sí, no, ahí, tampoco ahí. es lógico, Ahí- ¿no? ahí Que está no bien. quieres. Pero y ya con este tema, ya que veo que tampoco es lógico, ¿no? Que no quieres. Pero solo para aclarar, decía que si Rubiales y Bildo en el avión intentaron convencer a Jenny para salir en el vídeo. ¿Tú qué sabes de esto? mira, yo lo único que te puedo decir que sí se está diciendo que a los familiares recibimos también amenazas, convocaciones y demás, y en ningún momento, Jorge Vilda, yo hablé con él por lo menos en 4 ocasiones y en ningún momento él vino a decir nada de esto. O sea, fue ya un run, pero en ningún momento la familia, es decir, que era yo, a mí nadie se me acercó a decir nada. Ya está, señoría. Gracias. Mira, Ya está. La pregunta cuál es. No se lleve el archivo porque igual pido algún minuto más. Explíqueme usted esta declaración y las diferencias que hay con la que ha hecho usted hoy y ya hizo una instrucción. Porque no entiendo Se ese lo cambio de explico opinión otra tan vez, repentino. es lo mismo que he dicho antes. Esa entrevista estaba pactada, o sea, era consentida además. Es lo que he explicado antes cuando me han preguntado por la entrevista de Antena 3. Yo ahí ya niego absolutamente cualquier hecho de lo que se estaba contando para proteger a mi hermana. Es decir, mentí. En la televisión mentí. ¿En qué tenía que proteger a su hermana? Entonces, porque esto, a ver, su Pues, hermana ya estaba en Ibiza, o sea, su hermana en estos sí. días estaba en Ibiza, Sí, ya no... ¿En qué tenía que protegerla? pues lo que iban a hacer con ella la federación, Lo que iban a hacer con ella en la federación, perfectamente. O sea, que temía usted represalias, ¿no? por supuesto. Si la entrevista estaba pactada, cuando el redactor de Antena 3 parece que se salta el pacto y le pregunta a usted por el señor Vilda, ¿por qué no dice usted que no va a contestar? Simplemente. Porque si digo que no voy a contestar, estoy contestando. ¿Eh? Que si digo que no voy a contestar, estoy contestando. Estoy omitiendo información. Entonces, No. bajo mi parecer, es decir, yo creí que en ese momento si decía no digo nada, es decir algo. Es decir, dije una mentira que fuese más contundente. ¿Usted recuerda que en este vídeo se le pregunta también por el señor Rubiales? Si quiere lo repasamos. Todo sin problema. ¿Le montó usted al señor Rubiales la misma defensa que le monta usted a Jorge Vilda? ¿Cómo? Sí, que si en el vídeo defiende usted al señor Rubiales de la misma forma que ha defendido al señor Vilda en el pasaje que se le ha puesto. Yo es que con el señor Rubiales no he tenido ningún tipo de relación ni interactuación, nada. ¿Recuerda A mí usted, lo que sí. ¿recuerda usted, si no lo buscamos, que el mismo redactor le pregunta a usted si le gustaría que expulsara, que la FIFA expedientara al señor Rubiales? Sí, y digo que se cagan, o sea, que pase lo que tenga que pasar. O sea, al señor Rubiales no le defiende, al señor Vilda sí. No, yo no lo defiendo. Ya está claro lo que ha dicho, no califiquemos. Perfectamente. Otra cuestión. Usted ha dicho que trataba usted de proteger a su hermana a toda costa, ¿no? Sí,
si usted quiere proteger a su hermana después de esas amenazas inmensas que le hace el señor Vilda, ¿por qué se las traslada a su hermana? Para protegerla. Hombre, si es la que ha sufrido el hecho, tendrá que ser consciente de todo lo que está pasando, ¿no? Claro. Usted le dice al señor Vilda que no va a convencer a su hermana, ¿verdad? Que ella ya es mayor y que ya sabe lo que tiene que hacer. Es así, ¿verdad? Sí. ¿Sabe usted si después de saber que usted no iba a convencer a su hermana o intentar convencer a su hermana, el señor Vilda va a hablar con ella para convencerla a él? No, ¿verdad? No. Claro. Pues... nada más, señoría. Gracias. Por la defensa de Albert Luque, Con la venia, señoría, ninguna pregunta, por la gracias. defensa de Rubén Rivera, Con la venia, no hay preguntas. pues muchas gracias, ya hemos acabado. Pues muy amable, muchas gracias. Buen día. Voy a hacer-